Feliz sábado a todos y podríamos decir buenas tardes ya. Así que Dios les bendiga. Gracias por otra vez más estar con nosotros y ver algunos de nuestros videos, de las cosas que participamos o practicamos y también enseñamos en nuestra iglesia Adventista del Séptimo Día Libre Camino al Santuario. Así que en esta hora vamos a orar para poder hablar de un tema muy especial. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque estamos vivos, porque estamos deseosos de adorarte, Señor, y porque hemos en este día de adorarte en espíritu y en verdad. Así que, Padre bueno, que tu Santo Espíritu, tus ángeles estén con nosotros aquí y que podamos enseñar a otros, Señor, el camino que tú nos has dado. Así que, Padre, bendícenos en esta hora y que todo lo que se diga y se haga sea para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en este tema tan importante, vamos a hablar un poco acerca de, es más un estudio que nada, acerca de cómo el pueblo de Dios, ¿verdad? Israel, como menciona la Biblia, era un pueblo que el Señor había levantado con un propósito. El Señor levantó un mensaje desde el principio de la creación con el fin de poder darle esperanza a otros pueblos, de siempre pensando, ¿verdad?, en que los demás pudieran aceptar este gran mensaje que tenía el pueblo de Dios. Entonces, en los días en que vivimos debemos entender el camino que Dios ha trazado a través de un pueblo y cómo se comportó ese pueblo a través de las edades y cómo llega hasta el pueblo, ¿verdad? En este caso, de la Odisea, que es el pueblo final, pero claramente vamos a estudiar unas cosas, por eso dice de Israel a Filadelfia. Así que vamos a ver algunas preguntas y unas respuestas bíblicas, así que podamos anotar en nuestros hogares. Así que miramos primero una pregunta muy importante aquí y es cómo el pueblo de Israel comienza a rechazar a Dios, porque eso es algo, el pueblo de Dios en algún punto quiso obedecer, quiso decir nosotros vamos a hacer esto, nosotros vamos a obedecer, nosotros vamos a implantar todo lo que usted diga. Pero en muchos puntos de la historia el pueblo de Dios se rebeló. Así que cómo vemos desde el principio, cómo fue que este pueblo fue rebelándose a llegar a donde llegó, incluso podemos ver hoy si es un pueblo ya rechazado por Dios o es un pueblo que todavía Palestina, un pueblo vigente, el pueblo de Dios. Muchos mencionan que Jerusalén, Israel, todavía es el pueblo de Dios. Entonces vamos a determinar bíblicamente ese proceso. Y contestamos esta pregunta que está en Samuel capítulo 8, primera de Samuel capítulo 8 versículo 5. Y dice de esta manera, y le dijeron, he aquí tú has envejecido. Y esto está hablando, ¿verdad?, al profeta Samuel, el pueblo le está hablando. Todos se reunieron a hablarle al profeta y le contestan y le dicen de esta manera, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Así que vemos que la primera parte es de la historia, si quieren ir a la historia, ¿verdad?, que está en el capítulo 8, es que se habían elegido a algunos hijos de Samuel, del profeta, para que pudieran lidiar al pueblo, pero estos hijos de él se habían corrompido. Y por tal razón el pueblo se reúne y quería que, ¿verdad?, que Samuel hablara a Dios para que Dios le diera un rey como las demás naciones. Así que Samuel no lo vio como algo verdaderamente especial porque sabía qué era lo que iba a suceder después de tener un rey como las demás naciones. Samuel sabía que qué mejor que tener a Dios como nuestro rey, nuestro guía, la persona o el Dios grandioso que guía un pueblo hacia solamente las victorias, sino las derrotas. Vamos a ver lo que sigue aconteciendo en el versículo 7 y 8. Dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan,
porque no te han desechado a ti, sino ¿a quién ha desechado? Me han desechado a mí, eso lo dijo Dios, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también conmigo. Así que Dios le estaba expresando al profeta que ellos no estaban desechando cualquier cosa, sino estaban desechando a Dios mismo, a aquel que los había sacado de Egipto. Por eso Dios le menciona a Samuel que le recuerde a ellos, aquel que tú estás rechazando, a aquel que te sacó de Egipto. Tú estás rechazando a aquel que te sacó de servidumbre. Tú estás rechazando a aquel que te protege en el desierto, que puso una nube, que puso en la noche columna de fuego, que hizo llover maná. Tú estás rechazándome a mí por un hombre. Qué interesante. Y hacemos una pregunta. ¿Cómo continuaron como pueblo después, ¿verdad?, de estas cosas mucho más adelante? ¿Cómo continuaron? Y ahora miramos el libro de Jeremías para ver cómo el pueblo, qué seguía haciendo el pueblo después de todo. Dice aquí, Jeremías capítulo 25, versículo 4, dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndole y adorándoles, ni me provoquéis a ira como la obra de vuestras manos, y no os haré mal, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Así que vemos que después Dios no tan solo había enviado a Samuel, sino había enviado muchos otros profetas al pueblo, avisándole las cosas que estaban haciendo mal, las cosas que no, quizás para el pueblo eran cosas que ellos entendían que no estaban tan mal porque querían parecerse, nos recordamos que quería parecerse a otras naciones, sino que en cada práctica ellos empezaban a rechazar a Dios como aquel que le dio la verdad suprema. Entonces, esto tiene una aplicación para nuestros días, ¿verdad que sí? Si nosotros integramos a nuestra iglesia cosas que Dios ha dicho alguna vez a su pueblo en el Viejo Testamento, que no las entremos a la iglesia, ¿cómo es que nosotros, le puede parecer a otros, que no estamos rechazando a Dios? Lo estamos rechazando porque por algo se expresó a través del profeta Jeremías. Y hay otra pregunta interesante que debemos hacernos. Dios trataba de buscarlos de vuelta. Esa debe ser la pregunta. ¿Acaso Dios hizo esfuerzos para buscarlos? Se esforzó aún, ellos eran rebeldes. Él volvía una vez y otra vez a ellos para que ellos pudieran reconciliarse con Él. Vamos a ver un poquito en el libro de Segunda de Crónicas. En Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 en adelante, dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía, ¿qué tenía? Misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Y yo no sé si usted entiende lo que significa hacían escarnio. Es como decimos hoy, los hacían pedazos, mayormente. Los perseguían, los mataban, los rechazaban constantemente, los burlaban. Todo este tipo de cosas. Así que sigue diciendo, y menospreciaban su palabra, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y no hubo ya, ¿qué dice? No hubo remedio. No era porque Dios no los amaba como pueblo, sino que ellos como pueblo ya no amaban a Dios. Era al revés, por sus prácticas. Por lo tanto, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos,
que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, y sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó a sus manos. ¿Por qué? Porque ya llegaron a un punto sin retorno. Llegaron al punto donde ya no había cómo faltarle más a Dios. Ya como pueblo en sus corazones ya querían hacer lo que a ellos les parecía, siendo y profesando ser el pueblo de Dios. Qué interesante. Así que hay otra pregunta que la palabra de Dios nos puede contestar. ¿Qué tiempo más se le permitió a la nación judía? ¿Cuánto tiempo más se le permitió a los judíos ser el pueblo de Dios? ¿Cuánto tiempo más? ¿Por qué se le determina un tiempo al pueblo de Dios? Y vamos a Daniel 9:24. Entonces, recordamos bien ese versículo. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Así que vemos que Dios había determinado un tiempo. Y dice aquí, sobre tu pueblo, no dice sobre el mundo entero, ¿verdad que no? Dice sobre tu pueblo, así que Dios le estaba hablando directamente al pueblo y le estaba diciendo, mira, porque tu maldad es mucha en la tierra, no quieres obedecer de ninguna forma, entonces tengo que determinar un tiempo, porque esto tiene que detenerse, el evangelio tiene que seguir. El evangelio tiene que crecer, la verdad se tiene que saber al mundo que va a venir el santo de los santos y va a ser ungido y va a venir Cristo. Dios amaba a su pueblo. Y aquí hace una pregunta bien interesante. ¿Cuál fue la acción que determinó el rechazo final de Dios? ¿Cómo fue que se determinó que Dios, porque Dios había establecido un tiempo, 70 semanas están determinadas para tu pueblo? Pero ¿cómo fue que llegó a ese punto donde ya no más? No más. Leemos en Juan capítulo 19, versículo 15. Dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he crucificado. Esas fueron las palabras de Pilato. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Así que esto no es algo que sucedió solamente en los días de Jesús. Esto fue algo que se empezó a practicar desde mucho antes para llegar a este punto. Ya se les había olvidado que venía un Mesías y aquellos que recordaban que venía un Mesías no lo esperaban como Jesús, lo esperaban muy diferente. Ya las profecías que se habían dado para determinar el tiempo a ellos ni le importaba mucho. Ellos hicieron de su religión un negocio totalmente. Por eso Jesús volcó las mesas en el templo, porque ese era su templo. Él había sido aquel que le había dicho a ellos todas las cosas con el propósito de que volvieran a Dios. Pero se determinó un punto tal que crucificaron a su verdadero rey y escogieron a César como su rey. Así que preguntamos una vez más, ¿en quién se centró la predicación en los días de Jesús? ¿En qué se centraba? Jesús aconsejó a sus discípulos. Y en ese consejo que le dio a los discípulos, les dijo a los discípulos algo. Ustedes tienen que centrarse en esta predicación o en esta gente. Vamos a verlo en la Escritura. Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6 dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas. ¿De dónde? De la casa de Israel. Así que Jesús le había mandado a ellos. ¿Por qué? Porque Jesús conocía que todavía no había sido el tiempo. Todavía faltaba. En el tiempo que está, ¿verdad?, diciéndonos aquí,
se le explica a los discípulos, mira, no, todavía no es tiempo de ir a los gentiles, no vayas allá. Tienes que predicarle al pueblo para ver dónde están las ovejas perdidas. ¿Acaso Jesús no ganó judíos? Claro que ganó judíos. Claro que tuvo muchos seguidores judíos que empezaron a escuchar sus palabras y creyeron en sus palabras, y muchos de ellos fueron líderes del pueblo de Israel. Así que es interesante, claro, es interesante que Hechos capítulo 8, versículo 5 y Hechos capítulo 8, versículo 25 en adelante menciona partes importantes. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Así que ellos empezaron a hacer como Jesús había dicho. Empezaron por aquí, por allá, volvían de nuevo, predicaban a todos con el fin de seguir el modelo que Jesús le había dado para su pueblo. Jesús amaba a su pueblo. ¿Acaso Jesús no lloró por Jerusalén? Claro que lloró. ¿Por qué lloró? Es la pregunta. ¿Habrá llorado por nada o habrá llorado porque era su pueblo amado? Él los había formado desde el principio. Él fue aquel que le dio a Adán un mensaje para llevar de generación en generación hasta formar después de Abraham el pueblo escogido de Dios. Todas las generaciones estuvo ahí para llevar a un pueblo, y cuando se hizo carne y vino a este mundo, entonces vio un pueblo totalmente rebelado en contra de él. Totalmente. Pero fue un proceso, así que ¿quién toma la posición como pueblo de Dios y por qué? Así que vimos que todo lo que hemos presentado es la palabra de Dios. Cómo de un momento a otro ellos eran el pueblo de Dios y por qué, en qué momento crucial mataron a Jesús, apedrearon a Esteban, se cumplieron las 70 semanas que se habían determinado al pueblo. Y entonces, miramos, Hechos, capítulo 13, versículo 46, dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quién está hablando Pablo ahí? Y Bernabé. ¿A quién está hablando? Al pueblo. Y dice, era necesario que se les hablara primero la palabra de Dios a ustedes. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos ¿a quién? A los gentiles. Así que Pablo lo expresó claramente, como ellos ya no lo querían, como ellos ya estaban haciendo juicio, como ellos, yo soy el pueblo de Dios, y como yo soy el pueblo de Dios, nadie más puede ser el pueblo de Dios. Así se sentían ellos de orgullosos con algo que Dios les había regalado y que habían menospreciado en sus prácticas, porque esto tiene que ver con sus prácticas. Ahora mismo ellos seguían el ritual del santuario, pero cuando Cristo viene ya no hay ritual del santuario que pase, que haga algo. Incluso por eso Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, y ellos no lo creían. Hasta que sucedió al final de esos años. Hasta que sucedió, lo vieron con sus propios ojos. Porque realmente ellos habían destruido el verdadero templo que era Cristo. Entonces, podemos nosotros profesar que somos el pueblo de Dios siempre y cuando las prácticas estén ahí. Siempre y cuando el conocimiento de la verdad bíblica esté ahí. La verdad, la enseñanza bíblica está presente y la practicamos. Entonces somos el pueblo de Dios. Porque de boca yo no puedo decir que soy el pueblo de Dios. Yo tengo que decirlo con mis acciones. Por sus frutos los conoceréis. ¿Sí o no? Mateo capítulo 21, versículo 43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Estaba escrito, estaba profetizado en la palabra de Dios, en los evangelios? Claro está, estaba muy claro.
Vamos a Romanos, a ver qué fue lo que Pablo habló también a los romanos. Capítulo 11, versículo 13, en adelante. Porque a vosotros habló gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. Ahí está hablando de a los de él, porque no quería provocar celos, por si acaso, para que entiendas que él vino a un evangelio a los gentiles, a los cuales aquellos que había sido pasado este evangelio de la esperanza. Muy bien, y dice, y hacer salvos algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿Está claro o no? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado. ¿Quién fue injertado? Los gentiles. Aquí le está hablando a los gentiles en una manera de parábola, como si fuera siembra, como hacía Jesús. Ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo que es Cristo Jesús. Así que vemos cómo el pueblo gentil, nosotros somos gentiles. Nosotros no somos palestinos, ni somos de Israel, ni somos... Muchos quieren practicar lo de Palestina y buscan en su genealogía a ver dónde es que ellos están en su genealogía, a ver si son de allá o no, para practicar cosas sin sentido. Pero somos gentiles. Hemos aceptado, hemos sido injertados por la gracia de Dios. Ahora bien, hacemos una pregunta, porque aquí entonces vamos a la inspiración. En nuestros días, ¿cómo vemos el modelo de la iglesia que se levantaría? Y muchos han mencionado que el modelo que trae Apocalipsis en símbolos de las 7 iglesias, estamos en la iglesia final, la iglesia de la Odisea, ¿sí o no? Simbólica y espiritualmente estamos en la iglesia de la Odisea. Pero a la iglesia de la Odisea se le dicen unas cosas. Y antes de nosotros entender las cosas que se le dice a la Odisea y cómo debemos ser, hay algo que es o debe ser nuestro norte. ¿Para qué vinimos? ¿Para qué somos no tan solo gentiles? ¿Para qué somos injertados? ¿Para qué nos hicimos adventistas? ¿Para qué somos ahora adventistas libres? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué ahora yo he visto un evangelio pasado a los gentiles, que ha pasado de iglesia a iglesia, que ha rechazado una y otra vez algunos mensajes y ha llegado al tiempo de la Odisea, la iglesia final? ¿Cuál es mi norte? ¿Qué yo debo hacer? Vamos a ver un poquito. Testimonios para la iglesia, tomo 8. Página 318 dice, el Señor viene pronto. Yo creo que esto está updated. Viene demasiado de pronto. Los centinelas que están sobre los muros de Sión reciben la orden de, ¿qué dice? Despertar para asumir las responsabilidades que Dios les ha impuesto. Impuesto, ¿qué significa impuesto? Sí. Es una orden directa. No es si tú quieres. Está hablando de sus centinelas. Está hablando de sus hijos. Está hablando de los verdaderos. A eso les está hablando. Dios les ha dado una orden. ¿Y cuál fue la orden? ¿Cuál fue la orden? ¿Qué tienen que hacer? Despertar. ¿A quién hay que despertar? ¿Quién está dormido? ¿Quién está dormido? Su pueblo profeso en los últimos días, la Odisea. Hay que, si tú dices ser, en el tiempo de la Odisea, el pueblo de Dios,
Entonces, tu misión es despertar, no acabarte de acostar con los demás, no acabarte de callar cuando tienes que hablar. Es despertar. Necesitamos despertar, es hora de despertar. Cristo viene. Por eso lo primero que menciona, Cristo viene pronto. Sigue diciendo, Dios llama a centinelas que en el poder del Espíritu den al mundo el último mensaje de advertencia y le digan qué hora es de la noche. Quiere a centinelas que despierten a los hombres y mujeres de su ¿qué? De su letargo. Y no sea que duerman el sueño de ¿qué? Ay, ay, ay. Ay, 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 hermanitos. No sé si ustedes entienden para qué somos el pueblo de Dios, porque que yo diga que soy el pueblo de Dios, eso no es nada. Yo debo actuar como el pueblo de Dios. El pueblo de Israel dice todavía hoy somos el pueblo de Dios. Pero, ¿y dónde está el Salvador? ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está? Porque están buscando uno y otro como Mesías para construir un templo, para hacer algo que ya pasó, consumado es, se acabó, cumplido. Entonces, nosotros que sabemos a la hora de la noche que estamos, a la hora de la noche, sabemos que estamos en el día de expiación, sabemos que estamos en el juicio final, juicio investigador. Entonces, o despertamos primero para poder despertar, porque no puedo despertar a otro si estoy dormido. Tengo que despertar primero, porque miren aquí dice, en el poder del Espíritu. Hay otro espíritu que está durmiendo la gente. ¿Lo han leído? Que hay un espíritu que en las iglesias duerme la gente para que la gente no entienda el mensaje y de momento salen a su casa y dijeron, no entendí. No podemos permitir que el enemigo siga jugando su juego en la iglesia. Es hora de despertar de una vez. Porque cuando venga la crisis, porque todavía la veo ahí lejos, pero cuando venga la crisis, hermanitos, se supone que estén despiertos. Porque si estás despertando, vas a sufrir la crisis. Ese es el gran problema. Y no le amonestaste a nadie, sinceramente. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 3. Vamos al mensaje de la Odisea. Porque muchos orgullosamente dicen, somos el pueblo de Dios, somos la Odisea, somos aquellos que Dios ha llamado al mensaje final de los 3 ángeles. Somos nosotros los que vamos a tomar esta rienda. Y yo quiero mencionar algo, porque el pueblo de Dios hizo del evangelio un negocio. Pero el pueblo profeso de hoy, ¿tiene suficiente dinero para predicar el mundo entero, sí o no? ¿O son pobres? Suficientes millones de dólares como para predicar este evangelio a todo el mundo. ¿Por qué no lo han hecho? Sería una pregunta genuina. ¿Por qué no ha pasado? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Saben qué? Todavía siguen dormidos. Y no tan solo eso. Se les olvidó el mensaje que iban a predicar. Se les olvidó. Ahora estamos en tiempos modernos y los jóvenes tienen que ponerse maones. Y tienen que ir a la iglesia como le parezca. Y no hay liderazgo y no hay nada que pueda decirnos a nosotros que nuestro corazón debe cambiar. No se preocupe, quédese como usted está, Dios le ama y Dios viene a buscarlo, a limpiarlo y a purificarlo de una vez y se lo va a llevar así, bien bonito. Hermanos, el pueblo de Dios, porque pura Biblia di, evidencia bíblica, pueblo de Dios trajo la idolatría, no tan solo traía imágenes, no, eran prácticas, música, bailes, danzas, mensajes, personas creían en hombres, creían en reyes, obedecían a los reyes, por eso fue que mataron a Jesús. Entonces, de una y otra vez,
Yo puedo decir, vuelvo y repito, yo puedo decir todo lo que yo quiera en mi vida. Yo soy el pueblo de Dios y yo estoy en el arca de salvación, pero el arca de salvación se llama Cristo. Ni mi iglesia, ni ninguna otra salva a nadie. Solamente Cristo en su mensaje verdadero me puede llevar a mí al camino de salvación. Así que vamos a ver lo que dice Apocalipsis, para que no sean mis palabras. Aquí Jesús le está hablando a Juan, dándole una profecía, y le dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Sabemos que estas iglesias están representadas por el candelabro en el lugar santo del santuario celestial. Allí el Espíritu Santo está impartiendo mensajes y impartiendo a las iglesias las cosas que debían hacer de acuerdo al tiempo. Y mire lo que le dice a la iglesia final, porque muchos lo han leído, yo lo entiendo, pero tenemos que volver a leerlos. Porque ¿quién quiere ser parte de un pueblo que dice que es el pueblo de Dios final y tiene tantas cosas negativas? He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, yo sé lo que tú estás haciendo, que ni eres frío ni caliente, eres un hipócrita. Eso dice Jesús. No lo digo yo. Dice, ojalá fuese frío o caliente. Ojalá. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, me causas náuseas. Tu evangelio, tu manera de vivir, tu manera de predicar el evangelio, tu manera de la supuesta obra que estás haciendo me causa náuseas. Es duro, hermanos. Estamos en este tiempo, en el tiempo de la Odisea. Pero Jesús nos está reprendiendo grandemente para que no seamos tibios. Sigue diciendo, porque tú dices, yo soy rico. Y vamos a ponerlo a perspectiva nuestra. Yo digo que soy rico porque tengo el mensaje de Dios. Yo tengo el mensaje de Dios, el mensaje de los 3 ángeles, el santuario celestial, la ley de Dios, el sábado. Yo soy rico. Esto no lo tiene nadie, el juicio investigador. Esto no lo tiene nadie, yo soy rico. Mira, yo tengo el mensaje de Dios final. Tengo la profecía final. Soy rico. Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. No tengo necesidad de buscar nada más porque lo tengo todo. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, aquí está hablando simplemente. No tengo las riquezas que Pablo explicó a la iglesia de Cristo. Soy ciego como Pablo era ciego en el momento que perseguía a la iglesia. Estoy desnudo porque no tengo la justicia de Cristo. La rechacé en el 1888 y ni siquiera me enseñan qué es eso. Entonces, por eso soy desventurado y soy un miserable espiritualmente hablando. Dios me está reprendiendo a mí para que yo deje de ser así. Yo tengo una seguridad falsa en mí, que yo me voy a salvar, porque yo estoy en el mensaje verdadero y la iglesia verdadera. Hermanos, que no es lo que expresa aquí al apóstol Juan. Y vamos a leer un poquito de la Mensajera del Señor, página 271. En los primeros años, después de la experiencia del 1844, los adventistas sabatistas se identificaron a sí mismos como la iglesia de Filadelfia, a los otros adventistas como laodicenses. Miren esto, aquí hay 2 diferentes. Como laodicenses, y a los no adventistas como Sardis. Así que debemos leer el capítulo 3 de Apocalipsis. Sin embargo, por 1854, Elena de White se sintió guiada a señalar que el residuo no estaba preparado. Oigan bien, el residuo. ¿Qué quiere decir el residuo? El remanente. Eso es lo que quiere decir. No estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. Un estupor, un letargo, parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesaban creer que tenemos el último mensaje. Mira,
Hermano, eso está bien claro. Permitís que vuestra atención sea distraída con demasiada facilidad de la obra de preparación de las importantísimas verdades para estos días postreros. Y queremos volver a Romanos para ver si Pablo mencionó algunas de esas cosas a la iglesia de Romanos, ¿verdad que sí? Mire cómo no fue diferente cuando Pablo amonestaba a la iglesia, que no fuera igual de lo que Cristo nos ha amonestado a nosotros, porque aquel mismo Jesús, el Espíritu Santo que amonestó a Pablo y le dijo, dile a la iglesia de los romanos esto, también déjalo escrito para nosotros no repetir las cosas. Que no se preocupe, se lo voy a decir a Juan también, para que Juan también a la iglesia de la Odisea le diga, mira, no te creas rico si tú estás perdido. Romanos capítulo 11, versículo 18 al 21 dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Esto está hablando nosotros. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, al pueblo de Israel, a ti tampoco te va a perdonar. Eso se lo dijo Pablo a la iglesia. Si no perdonó al pueblo de Israel, ¿cómo yo me creo que me va a perdonar a mí por ser parte o decir que soy parte del pueblo final? ¿Cómo? ¿Cómo? Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículos 18 al 21 dice, por tanto, yo te aconsejo, esto es un consejo de Dios, que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Y saben algo? En el santuario, la pureza de Dios a la ley de Dios era reflejado en oro en el santuario. Eso era la belleza del santuario, la fidelidad y el oro precioso de la realeza de Dios. Mira, una iglesia que dice que es rica, pero no tiene oro, entonces está engañada. No es rica. Porque el valor del oro es lo que le da valor a las riquezas de los demás, ¿sí o no? ¿Por qué los otros reyes son ricos? Porque tienen oro. Entonces esta iglesia dice que tiene oro, pero Dios le está diciendo, compra de mí porque tú no tienes. Compra de mí. Tú nunca has tenido. Y dice refinado en fuego de buena calidad para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio. Todas las cosas que dijo primero que le faltaban, ahora le está dando una esperanza. Y le dice, mira, realmente adórame a mí, realmente sigue la ley de Dios, realmente practica lo que dices que crees. Acepta las vestiduras blancas de justicia que yo te he ofrecido, acéptala porque estás desnudo. Mira, y que no se descubra la vergüenza de lo que has practicado. Que no se descubra la vergüenza. Por eso, unge tus ojos para que seas libre como nosotros. Que seas libre, que puedas decidir en tu iglesia, que puedas decir, pastor, ¿por qué usted no está predicando Apocalipsis? ¿Por qué usted no está predicando Daniel? ¿Por qué usted no está predicando que estamos en el tiempo final? ¿Qué es lo que está pasando? Para eso necesitamos colirio, para que se abran nuestros ojos, para que podamos abrir la boca. Porque muchos dicen reformar. No, yo vengo a la iglesia a reformar la iglesia. Y llevan años sentados y no se han reformado ni ellos mismos. Es triste y lamentable lo que está pasando en muchas iglesias profesos pueblo de Dios. Y no le digo en otros lugares, le digo también en nuestra iglesia. En todos lugares está pasando lo mismo. Por eso alertamos a la población. Es hora.
Se nos dio un mensaje para predicar al mundo, pero no hemos aplicado ese mensaje a nuestras vidas primero, no hemos practicado primero lo que debemos aplicar. No somos libres verdaderamente. Entonces, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué interesante que el Dios que adoramos, el Dios que buscamos, que cada día aprendemos más de Él a través de la palabra, es aquel, un Dios, no es un Dios egoísta, es un Dios que quiere ponernos en la posición más alta a cada uno. ¿Usted sabe lo que es la realeza de poderme yo sentar en el trono de Dios? Usted sabe si hay algo en su mente, porque yo sé que no hay imaginación alguna con esta mente finita que nos pueda llevar a pensar cómo es que Dios quiere que nosotros tengamos parte con todas las cosas que Cristo tuvo parte al ascender al cielo. Mensajera del Señor, página 272. Ya para el 1856, Jaime White, Uriah Smith y J.H. Wagner estaban diciéndoles claramente a los grupos adventistas nuevos que el mensaje a la Odisea se aplicaba tanto a los adventistas sabatistas como a otros que eran tibios en su experiencia cristiana. Ellos también necesitaban un arrepentimiento cabal. Además, incluyeron en sus conclusiones el punto de que el mensaje del tercer ángel era el mensaje final al mundo rebelde y que el mensaje laodicense era el mensaje final a una iglesia ¿qué? Así que ese mensaje final es para una iglesia tibia, no para una iglesia pura. No para una iglesia que dice que se va a salvar. No importa lo que pase, no importa las apostasías que entren, no importa los ídolos que entren, no importa si el predicador está predicando en contra de la reforma, en contra de nuestros mensajes. No importa, vamos para el cielo como quiera. Hermanos, claramente se registró con el propósito de que entendiéramos de que ese mensaje para una iglesia que está totalmente ciega de la condición en la que está en este momento. Totalmente ciega. Y hablo de iglesia porque estoy hablando de los que son responsables como individuos. Todos y cada uno somos responsables de ver lo que está haciendo mi iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Vamos a leer un mensaje que nos lleva a entender cómo fue que ese grupito que quedó en el 1844, ese grupito fiel que no se quitó, aunque todo el mundo se burló de ellos, nos traen esperanza si aceptamos estas cosas que vamos a leer ahora. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. No es Pedro, es Cristo. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El que abrió el lugar santísimo del santuario celestial. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta del lugar santísimo. Esto lo estoy incluyendo yo. La cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Palabras reales, palabras verdaderas. A una iglesia que verdaderamente quiere seguir la palabra, que nunca va a negar a Cristo. La mujer pura de Apocalipsis 12. No todo el mundo puede identificarse con una mujer pura.
porque no lo es. Se parece más a la ramera de Apocalipsis 17. Queremos vestir a la ramera con las ropas puras blancas. Entonces, vamos a leer un poquito Gran Movimiento Adventista para hablar un poquito de historia. Se menciona luego a la iglesia de Filadelfia, el sexto estado de la iglesia evangélica. Esta iglesia representa a la gente que había salido bajo la proclamación de los mensajes primero y ¿qué? Y segundo de Apocalipsis 13. A esta iglesia el Señor dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén, oigan bien lo que está diciendo aquí. Retén lo que tienes, no añade a las cosas que yo te he dado. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Además, se le dirige las siguientes palabras. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire, hermanos, esto está en la historia. Una iglesia que salió a predicar el mensaje del primer ángel, a predicar el mensaje del segundo, que es un mensaje que nadie lo predica, nadie lo quiere, nadie se quiere identificar, nadie quiere buscar por qué se dijo eso, quién lo predicó, nadie sabe nada. Entonces, no lo quiero porque eso no es para mí, pero estudiemos el mensaje del segundo ángel a ver si no es para mí, porque me duele que me llamen Babilonia. No, porque la sierva del Señor dice que no, que el pueblo de Dios no es Babilonia. Bueno, Babilonia es todo aquel que ha aceptado las creencias, las idolatrías y todas las prácticas que están en Babilonia. Yo puedo decir que soy el pueblo de Dios, pero si todas las cosas de Babilonia están en mi pueblo, yo no soy el pueblo de Dios. Es importante que podamos ser libres. Es importante que podamos entender dónde está mi iglesia parada. ¿La reprensión es para mí? ¿Para mi iglesia? ¿Están actuando de acuerdo a la Escritura o no? Apocalipsis capítulo 3, para terminar. Versículo 10 al 13. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de ¿qué? De la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Usted sabe por qué? Porque no están dormidos, están despiertos, se están preparando y son sinceros. Se levantan y dicen, miren, aquí no se está haciendo lo que se debe hacer, debemos hacerlo. Y si no lo hacen, yo me levanto y lo hago yo. Pero nadie puede decir que no hay un pueblo que lo está haciendo, porque Dios lo está levantando como lo había prometido. Y sigue diciendo aquí, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Eso es lo que dice el Espíritu Santo a cada uno de los miembros de la iglesia que profesa ser el pueblo de Dios. A cada uno. Retén lo que te he dado. Aprovecha las cosas que Dios está haciendo en tu favor. Despierta. Estamos en un tiempo muy crucial de la historia profética. Y deberíamos, aunque la iglesia rechace lo que quiera rechazar, deberíamos aceptar la justicia de Cristo. Deberíamos estudiar y reestudiar nuevamente.
porque la purificación del santuario debe estar impactando mi vida personal, debe estar limpiándome como ser, como persona, como cristiano. Me debe estar separando de una vez del pecado, porque esta iglesia, Filadelfia, son los atributos del remanente de Dios. El remanente de Dios no va a ser reprendido. El remanente de Dios va a tener todas las cosas y va a obtener todas las cosas que se le ofrecen en este mensaje. Por haberte obedecido y por haber tenido la paciencia de los santos. Por haber guardado la ley de Dios verdaderamente, no de boca, verdaderamente. No para ser salvos, sino porque Cristo mora en cada uno de los miembros de su remanente iglesia. Por eso es. Y tienen la necesidad, tienen la urgencia de decirle al mundo que viene la marca de la bestia. Que hay unos mensajes de los 3 ángeles que se necesitan en la vida para que ellos puedan ver que va a venir un sistema muy grande hoy a implementar. Y muchos dicen, no, en Roma, no, hermanos, en Estados Unidos, deje mirar para allá, mire para acá, un poquito, como decimos aquí, mire para acá, porque la imagen de la bestia es aquella de la cual va a levantar una gran prueba para todos, incluyendo el pueblo de Dios. Pero aquí dice, muy bien, que Dios nos guardará de la hora de la prueba que viene para este mundo. Así que este gran mensaje nos da una esperanza de que la mano de Dios está sobre todos aquellos fieles hijos de Dios que siguen obedeciendo su palabra. Gracias a Dios por su amor verdadero, porque quizás muchos piensan que el amor de Dios es Cristo te ama. Pero ¿saben algo, hermanitos? Esto, Apocalipsis, es el símbolo perfecto del amor de Dios. Porque Jesús te está diciendo, viene una prueba y yo te estoy preparando para salir victorioso de esa prueba. Eso es lo que dice Jesús. Tú no estás solo. Tú estás conmigo. Apriétame tu mano de mi brazo fuerte. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Para que nadie te engañe y podamos llegar a esa noche final. Y a la mañana gloriosa que va a venir nuestro Salvador, Cristo Jesús, en las nubes de los cielos. Vamos a orar para terminar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial, porque verdaderamente usted ha puesto todo en las Escrituras con el propósito que podamos seguir su caminar, sus pasos y podamos seguir al Cordero, su Hijo amado, por donde quiera que va. Padre Santo, permítenos, Señor, y permite a aquellos que nos están viendo y escuchando, que puedan entrar de una vez al lugar santísimo del santuario celestial donde está Cristo haciendo un juicio en esta hora. Y que puedan ser purificados y que puedan ser limpiados, santificados, con el propósito, Señor, de que puedan estar listos para la hora de la prueba. Que puedan estar, Señor, gozosos de que Cristo viene pronto. Y que puedan, Señor, anunciar estas buenas nuevas en Apocalipsis. De que viene una prueba, viene un sello, viene una marca, Señor, pero hay esperanza sobre todas las cosas. Que Cristo jamás dejará a su pueblo porque Él lo ha prometido. Y que llegaremos a la nube donde Él está, siempre y cuando sigamos siendo fieles a su palabra y solo a su palabra. Gracias, Padre, por tu amor, porque nos muestras el amor grande e infinito que no podemos ver con nuestros propios ojos. Guíanos, Señor, a poder amonestar a otros a este gran amor, a esta gran esperanza y este gran juicio, Señor, que nos llevará a la santa ciudad, a la Canaán celestial. Porque te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.